Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Semana Televisión, el primer canal digital de Colombia. En Semana continuamos con las entrevistas a los candidatos a la alcaldía de Bogotá, que el próximo 29 de octubre buscarán ser el reemplazo de la alcaldesa Claudia López. Y en esta ocasión nos acompaña el candidato Diego Molano. Candidato, ¿cómo está? Bienvenido a Semana. Muchas gracias, un saludo especial a todos. Candidato, ¿cómo se ha sentido en esta contienda electoral? Ha sido una etapa muy importante para recorrer la ciudad, recoger más de 117.000 firmas, preparar un programa de gobierno y ahora recorrer cada localidad presentando nuestras propuestas para cómo recuperamos la seguridad, cómo recuperamos la movilidad y cómo mejoramos la calidad de vida ante esta crisis y caos que vive Bogotá. Candidato, antes de entrar en materia con sus propuestas, muchos al escuchar su nombre rápidamente lo recuerdan con el Ministerio de Defensa. Pero ¿qué más podemos saber o conocer de Diego Molano? Cuéntenos de su trayectoria, casado, hijos. Diego Molano es un bogotano de una familia de ascendencia boyacense, hijo de un militar, de una madre que se llama Estela, que nos sacó adelante a punta de una fábrica de confección después de que mi papá murió cuando yo tenía 11 años, esposo de Marcela, padre de dos hijos espectaculares, Sofía y Juan Felipe, una familia que es la que llena el alma. Soy administrador de empresas, estudié en una maestría en Colombia, en Nueva York. Tengo una experiencia especialmente en lo social, manejé el programa de Familias en Acción, hoy Prosperidad Social, fui director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fui director de una fundación como Bavaria y también concejal de Bogotá, inclusive elegido como el mejor concejal de Bogotá, ministro de Defensa y un bogotano orgulloso, profesor universitario y creador de algo que es muy importante que los bogotanos sepan, de la Cátedra Bogotá hace más de 30 años, para que los bogotanos y los estudiantes aprendiéramos a conocer Bogotá. Es decir, usted conoce plenamente Bogotá. Me la he recorrido, la he caminado, amo esta ciudad, la conozco palmo a palmo y he estudiado la ciudad y además he trabajado con muchas de las comunidades y los barrios de la ciudad. Candidato, entrando en materia, una de sus principales propuestas es construir una megacárcel en Bogotá. Cuéntenos detalles de esta iniciativa. ¿Por qué construir este centro penitenciario? Bogotá está en un caos de seguridad y de inseguridad inmenso. Robos, atracos, acoso permanente a las mujeres y unas bandas desbordadas que se tomaron la ciudad. La respuesta es más pie de fuerza de policía, 3.000 hombres de policía que llevaremos a pagar propios por parte de la Secretaría y para recuperar parques y colegios para que sean de la familia, no de los jíbaros, y que allí haya mucho deporte para los jóvenes. Y además los colegios que hoy están en conflicto. Y además lo vamos a llevar al Transmilenio, esa policía. Pero eso nos garantiza seguridad. Pero el grave problema de Bogotá es la impunidad, porque no hay justicia. La forma de lograr justicia es con una megacárcel. Una megacárcel para los sindicados. 3.000 cupos, que será construida y operada y manejada por una empresa de vigilancia privada. Allí llevaremos a todos los que son reincidentes, esos que roban, atracan, y al día siguiente los ciudadanos los ven en la calle burlándose del policía que lo capturó y del ciudadano que lo denunció. Vamos a llevar a los jefes de estas bandas que hoy, después de ser capturados, resultan en estaciones de policía, siguen delinquiendo y extorsionando. Y vamos a llevar, por supuesto, y aquí hay que decirlo, a los venezolanos que hacen lo correcto, todo el apoyo, pero a los venezolanos que cometen delitos y crímenes, los llevamos a esa megacárcel, pagan y luego los deportamos. Precisamente una de las críticas que ha hecho la alcaldesa Claudia López es lo que usted mencionaba. Capturan a los delincuentes y a los contados días o inclusive horas están libres. Y ella dice que se necesita reformar la ley también para que los robos de menor cuantía efectivamente quienes cometen estos delitos paguen cárcel. ¿Usted está de acuerdo con eso? Se nota que la alcaldesa Claudia López no se ha leído la ley de seguridad ciudadana que impulsamos cuando terminé mi Ministerio de Defensa y que fue aprobada por el Congreso. Esa ley establece claramente una mayor exigencia y penas para los robos, por ejemplo, de menos de 4 millones de pesos. Y mucho más es factor agravante la reincidencia. Esos delincuentes deberían quedarse en la cárcel ya. El problema es que los jueces dicen, ¿dónde los dejo? No hay cárceles. Las estaciones llenas, las URIs llenas y no se hace un buen proceso de judicialización. La megacárcel solucionaría ese problema porque el juez ya puede tomar la decisión adecuada para esos individuos que son peligrosos, estos criminales, dejarlos en la megacárcel. ¿De dónde saldrían los recursos para construir esta megacárcel, candidato? Se construye con una alianza público-privada, con una empresa de vigilancia privada que está establecido en la ley, pero también nosotros vamos a hacer un programa, se llama Ni Serrucho ni Derroche, para garantizar que no le tengamos que cobrar más impuestos a los bogotanos, sino por el contrario sea por eficiencia. Yo creo en un Estado emprendedor, eso es lo que impulsa la nueva centro derecha. ¿Y qué vamos a hacer? Unir dos entidades, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría General con la Secretaría Jurídica y la
la Secretaría de Hábitat con la Secretaría de Ambiente. Eso nos ahorra 250.000 millones de pesos. Reducimos el 10% de los gastos de funcionamiento de Bogotá y en las alcaldías locales todos los presupuestos especialmente enfocados en seguridad, en movilidad y en vías. ¿Eso qué significa? Un ahorro de 500.000 millones de pesos, significa 2 billones de pesos en los 4 años. Con esos pagamos los 3.000 policías que va a contratar y vincular el distrito y los pone la Policía Metropolitana y hacemos la megacárcel. Pero esta megacárcel, para aclarar a la ciudadanía, ¿es la misma que la administración de la alcaldesa Claudia López ha venido hablando de la segunda cárcel distrital o es diferente? Es la misma, es una megacárcel, pero por supuesto el concepto es completamente diferente porque esta tendría 3.000 cupos, es dirigida y operada por una empresa de vigilancia privada, como se debe. Además tiene toda la tecnología para tener inhibidores de señal para que no pueda seguir delinquiendo desde la calle y los vamos a poner a trabajar por la ciudad, que se paguen su propia comida, que salgan a limpiar canales, que salgan a limpiar parques y además le vamos a pagar a la empresa de vigilancia por cupo resocializado. Eso significa un esfuerzo mucho más efectivo en que ese proceso que viven allí se queden tras las rejas, pero también le devuelvan y le respondan a la ciudad por el daño que le causaron. Usted menciona ahí, candidato, dos cosas importantes. Uno, que ellos mismos tendrán que pagarse la comida. Es decir, ¿saldrían a trabajar en qué tipo de trabajos? Los ponemos a trabajar limpiando canales, limpiando parques. Estuvimos allá, por ejemplo, viendo lo que pueden hacer en panadería en la ciudad, pero tienen que pagarse su propia comida. Aquí tienen que saber que no pueden atentar o delinquir o quebrar la ley colombiana o la Constitución y no les pase nada. Otra cosa, usted mencionaba empresas de vigilancia privada, es decir, ¿no estaría a cargo del IMPEC esta megacárcel? La megacárcel sería parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia, y eso significa que tiene su régimen propio. Hoy Bogotá tiene su propia cárcel, no depende del IMPEC, eso es del nivel nacional, depende específicamente del Distrito Capital, y esa será una institución del Distrito Capital. Ok. Candidato, usted también cuando fue ministro de Defensa le tocó lidiar bastante con las protestas, con las manifestaciones en Bogotá y con la llamada primera línea. De ser alcalde de la capital del país, ¿cómo va a manejar las protestas en Bogotá? Si es una manifestación pacífica, la protegemos con la policía, con los gestores de convivencia. Pero cuando se lance la primera piedra, cuando obstaculicen o bloqueen una vía, afecten el Transmilenio y los derechos de los demás, o si destruyen un CAI, o lo tratan de incendiar, o si destruyen un bus, por supuesto que va a intervenir de manera inmediata el SMAT y vamos a capturar y judicializar a esos delincuentes, porque aquí lo que no se puede volver normal es que cualquiera pueda salir a bloquear la ciudad, a destruir la ciudad, porque esos son delitos, eso no es manifestación pacífica y así vamos a actuar. Hoy los de la primera línea que están capturados y judicializados y que desafortunadamente este gobierno quiere volver gestores de paz, como Alias 19, usted recuerda bien quién es Alias 19, que torturó gente en el Portal de las Américas y lo querían volver gestores de paz, son delincuentes por tortura, por homicidio, por destrucción de bien público y privado, han sido judicializados. Es a ellos a los que con correcta justicia pues están hoy en la cárcel, judicializados por un fiscal o un juez. Esos son de la forma como vamos a activar la primera línea. Y claramente por eso hicimos un llamado a Gustavo Bolívar. Él fue financiador de la primera línea y hace 3 debates le dijo, oiga, dejen de azuzar nuevamente y activar la primera línea para destruir como lo hicieron en el CAI de la Gaitana y afectar las elecciones. Ellos manejaron la primera línea, él la financió y ahora la están activando con violencia. Ya lo vimos en Suba, ya lo vimos en el Tintal y ahora lo vimos hace 3 días en Usme, buscando generar violencia para afectar las elecciones. Eso no se lo vamos a permitir. En Diego Molano va a tener un alcalde que respalda la democracia, que va a defender la democracia, tiene el carácter para lograr defender la democracia y capturar a los delincuentes y defender a todos los bogotanos. Es decir, mano dura para quienes cometan desmanes en Bogotá. Sobre todo delitos, como destruir un bien público privado, obstaculizar las vías de la ciudad, eso no es manifestación pacífica. Usted lo mencionaba ahorita, candidato, ¿qué decir del ex senador y hoy candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, que se ha negado a debatir con usted frente a todo este tema de la primera línea? Hombre, él me ha dicho a mí que yo lo he agredido. Llevan 2 años después de que salí de ministro de Defensa diciéndome todo tipo de injurias, improperios y calumnias. De hecho, por eso tuve que denunciar a María José Pizarro, máxima líder del Pacto Histórico, por injuria y calumnia, se tuvo que retractar frente a las afirmaciones que hizo. Gustavo Bolívar sacó una valla virtual diciendo todo tipo de sandeces y buscando agredir y generar caos. Y porque le hice el reclamo, entonces ahora no va a los debates. ¿Quiere ser alcalde de Bogotá y tiene miedo de ir a un debate? ¿Cómo será capturar a un delincuente? No va a ser capaz porque le da miedo. En democracia se debate, y especialmente porque estas elecciones no se trata de ver quién tapa un hueco, quién hace el Transmilenio o termina el metro. Aquí lo que está en discusión
es la democracia y él no quiere debatirla porque tienen intenciones con el presidente Petro y Gustavo Bolívar de hacer campaña política, de interferir en Bogotá, quieren arrodillar a Bogotá para luego estrangular a Colombia y que tomarse con ese gobierno, este odio, ya no solo en Colombia, sino tomárselo en Bogotá, y no se lo vamos a permitir. Yo soy el único que voy a hacer que Bogotá sea la contraparte, que sea el muro de contención frente a ese régimen que ellos quieren implementar en Bogotá. Candidato, ¿qué cree usted que pasó en Bogotá en estos 4 años? ¿Por qué la inseguridad aumentó tanto? ¿Por qué la ola de criminalidad que está afectando a los capitalinos? 3 razones. Una alcaldesa que no se comprometió con la seguridad y por el contrario no respaldó a la policía y le echó a la ciudadanía encima a la policía. En segundo término, porque especialmente después de la paz total, con los mensajes del gobierno se incrementaron los incentivos para que los delincuentes creen que no les va a pasar nada, porque va a haber impunidad, porque los van a convertir en gestores sociales o a los delincuentes les van a pagar. Y hoy tenemos las bandas desmadradas en la ciudad, el Tren de Aragua, los maracuchos, los paisas, los camilos robando y atracando, los cibernéticos que son los que roban todos los celulares en Bogotá y luego los exportan, y aquí pues el gobierno ha usado esa violencia y no la ha controlado. ¿Cuándo ve usted nuevamente es que las disidencias de la FARC volviendo a Sumapaz? ¿Cuándo ve usted que otra vez el ELN con banderas en Usme o el Clan del Golfo anunciando que llega a disputarse territorio con Kennedy? Eso no lo podemos permitir y por eso fue que se desmadró la seguridad. Y lo tercero, porque la alcaldesa se acordó tarde de que debería hablar de seguridad, ya cambió. Primero prefirió a los muchachos, luego me hablaba con la policía, hoy está súper activa con la seguridad, pero un proyecto de ley no resuelve el problema de seguridad ahora, eso debe actuar hace rato. Un requerimiento para que se cambie la justicia debe iniciarlo desde el principio, pero como no lo hizo, pues tenemos este desmadre en inseguridad que genera miedo, caos en los bogotanos. ¿Y qué hacer con esas bandas transnacionales? Usted lo mencionaba, el Tren de Aragua, los maracuchos que se toman Kennedy, María Paz o otras zonas de la capital del país. Hemos planteado la creación de un escuadrón especial con la Policía Metropolitana, con el apoyo de la Fiscalía, para desmantelar cada una de esas bandas. Capturamos y judicializamos. Yo tengo experiencia real. Los otros candidatos hablan de seguridad, pero fuimos nosotros, como Ministerio de Defensa con la Fuerza Pública, que capturamos y extraditamos a Otoniel. Y eso vamos a hacer con cada una de esas bandas. Por eso necesitamos la megacárcel, para que estos delincuentes, mientras que están en su proceso de judicialización, se queden en esa megacárcel. Vamos a ir barrio por barrio, especialmente, y allá estuve yo en Marapaz. Le declaramos al Tren de Aragua que el 1 de enero estamos desmantelando esa banda en Bogotá, los vamos a sacar de Marapaz con esa judicialización especial y además, y llega inmediatamente con ese escuadrón de desmantelamiento de estas bandas, la acción social de ese barrio. Llegará integración social, llegarán los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico, del IPES, por supuesto, y de apoyo a la comunidad y la familia. Los vamos a liberar de ese yugo que son esas bandas que se han tomado esos barrios como El Amparo y María Paz. Candidato, ¿Bogotá necesita una policía local? No, Bogotá necesita más policía, pero es fortaleciendo a la policía metropolitana y a la policía nacional. Esta policía local que se inventó Claudia López, a lo último, cree que con proyectos de ley se soluciona el problema de seguridad real que tienen los ciudadanos en las calles, no sirve. Bogotá ya tuvo una policía así, pero era una policía política a mediados del siglo pasado, que hizo parte del bogotazo, que tomó partido y que era manejado por políticos. Eso no se puede volver a permitir, es un experimento que no funcionó bien. Nosotros sí vamos a poner 3.000 policías adicionales que pague el distrito, hombres y mujeres, e inclusive miembros de la fuerza pública, veteranos serán vinculados, pero se entrenan, se preparan por la Policía Nacional, se ponen a disposición de la Policía Nacional. Lo que pasa es que esa policía que es cívica, que tiene funciones de policía, va a ser pagada por el distrito y entonces no se lo pueden llevar de Bogotá. Lo que vamos a garantizar es que se quede cumpliendo sus funciones en el Transmilenio y en la recuperación de parques y colegios. Candidato, usted mencionaba ahorita la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro y me da pie para hacerle una pregunta. Recientemente el primer mandatario anunció el pago de 1 millón de pesos para jóvenes para no matar. Fue las palabras que usó el propio jefe de Estado. ¿Usted está de acuerdo con esto? No, en absoluto desacuerdo. Los valores en esta sociedad tienen que ser donde corresponde. Mientras que el presidente Petro le va a pagar 1 millón de pesos a unos delincuentes por no matar en Bogotá, Diego Molano como alcalde le va a pagar a 500.000 de familias, 500.000 de pesos para que sus jóvenes estudien, emprendan o trabajen. ¿Y eso qué va a garantizar? Que con ese pago, de ese subsidio, la familia pueda cumplir un proyecto concreto, pero esa familia que hace el esfuerzo, que dedica todo su trabajo y su proyecto de vida en sacar adelante a los jóvenes, pues son las familias que hacen lo correcto, no los que delinquen.
Candidato, pasando a otro tema, otra de sus principales propuestas es la creación de una universidad digital. Cuéntenos acerca de esto. Tenemos un reto muy grande en Bogotá, los jóvenes, y queremos que en la próxima década y particularmente cuando cumplamos 500 años de la fundación de Bogotá, uno puede decir con tranquilidad que esta ciudad le ofrece a cualquier joven que estudie o que trabaje, si lo quiere hacer, por supuesto. La Universidad Digital Metropolitana es la gran apuesta. Hoy no vamos a lograr una cobertura universal a punta de cemento y ladrillo. Se logra con universidad digital. Allí tendremos primero posibilidad de estudiar inglés. Cualquier joven y cualquier bogotano puede estudiar inglés, tener un segundo idioma y trabajar en Bogotá para cualquier empresa de Bogotá, de Colombia o del mundo. Segundo, cursos cortos, certificados, por ejemplo, en desarrollo de software. Hoy el solo desarrollo de software, a un desarrollador saliendo a trabajar, tiene un salario digno, 3 millones de pesos, y luego se lo piden y se lo rapan en cualquier mercado porque es una necesidad fundamental en el mundo, y a Bogotá lo vamos a convertir en la capital del desarrollo del software, especialmente en el occidente de Bogotá, alrededor del río Bogotá. Tercero, podrá hacer cursos como ingeniería de sonido, podrá hacer cursos de logística, podrá hacer cursos de desarrollo de actividad deportiva, por ejemplo, que es tan requerido en Bogotá a costos muy razonables, casi gratis. Y esa universidad preparará la nueva fuerza laboral para que los jóvenes sean emprendedores, tengan salarios dignos y puedan salir adelante a partir de ese esfuerzo con la educación. Pero ¿sería una universidad totalmente nueva o una especie de sede de la que hoy conocemos como la Universidad Distrital Francisco José de No, es Caldas? una universidad nueva que es una red digital que se conecta con los mejores programas de otras universidades privadas, pero los cupos los paga el distrito para los jóvenes distritales, y además tendría una vinculación física de, por ejemplo, hacer talleres o mentorías en los colegios distritales después de las 5 de la tarde, los fines de semana. Tenemos más de 400 colegios distritales en donde puede operar una parte de la formación, no solo para los jóvenes, por la noche de 5 a 7 o todos los fines de semana vamos a tener varios educadores conectados a esa Universidad Digital Metropolitana. Usted bien lo decía ahorita, la idea entonces es educar a los jóvenes para las habilidades que se necesitan hoy en día, teniendo en cuenta que inclusive Bogotá ha recuperado el empleo, pero aún la brecha en los jóvenes es bastante amplia. Bogotá ha recuperado el empleo, pero las perspectivas no son buenas. Este gobierno del presidente Petro es un desastre y nosotros vamos a hacer todos los efectos contracíclicos. La economía no va bien, si la reforma laboral que impulsa Petro pasa, los mayores afectados van a ser los jóvenes o en generación de empleo. Por eso es tan importante formarlos en esas nuevas carreras del futuro. Con esta implementación de la inteligencia artificial, el 20% de los puestos de trabajo que conocemos hoy van a desaparecer en las próximas décadas. Tenemos que preparar para que los jóvenes se ubiquen en industrias del futuro que vamos a tener en Bogotá. ¿Qué vamos a hacer? Sobre el río Bogotá, vamos a lograr un río Bogotá descontaminado, hacer un bosque espectacular de 20 kilómetros sobre el occidente de Bogotá, hacer el gran desarrollo y unos incentivos para bajar impuestos del ICA a quienes se localicen en Bosa, en Kennedy, en Suba, en Fontibón y en Engativá. Y esas nuevas industrias como la de, por ejemplo, la transición energética o la de producción de buses eléctricos o de patinetas eléctricas, porque vamos a tener un sistema de movilidad cero emisiones o de desarrollo sostenible, podrán localizarse ahí. Significa que los jóvenes no solo van a tener la universidad digital, sino van a poder tener trabajo en Bogotá y vivir cerca de su trabajo y disfrutar mejor la ciudad. Ok, ¿y qué hacer con la educación primaria, con la educación secundaria? ¿Más jornada única en Bogotá? La apuesta grande es cómo logramos, primero, la primera infancia, porque los niños de 0 a 5 años también merecen educación inicial. La educación inicial es la más importante, así que tenemos casi 470.000 niños de 0 a 5 años y que desde la gestación hasta los 5 años van a tener un jardín a donde ir, así sea público o privado, pero no van a tener que salir de su localidad. Y de esta forma vamos a garantizar que esa madre, cabeza de hogar, que ese mamá, ese papá, sepa que puede ir a trabajar porque hay un jardín con todos los estándares de calidad, con buena nutrición, con buenos profesores, con buenas pedagogas, con psicólogos que los atienden. Ellos pueden ir a trabajar primero eso y que esa funcione todo el día, de modo que las mamás puedan trabajar tranquilas. Esta mañana estaba yo volanteando en la ciclorruta y ahí particularmente me decía una mujer, lo que más necesito es que me ayuden a cuidar a los niños mientras que yo trabajo todas las 8 horas, eso vamos a hacer en los jardines, y vamos a tener una jornada complementaria en los colegios públicos para que después de las 12 de la tarde puedan hacer mucho deporte. El deporte tiene que hacer una ciudad vibrante, el deporte es el mejor complemento de la educación, los mantenemos ocupados, pero el deporte genera disciplina, virtud,
actitudes, voluntad, capacidad de trabajo en equipo que se requiere en una ciudad y además buena salud. Entonces los tenemos en la contrajornada, en mucha actividad deportiva o también en mucha actividad de tecnología con clases virtuales y los tenemos ocupados todo el tiempo, muy bien apoyados en procesos de desarrollo de tecnología. Eso queremos y sería el ciclo completo. La primera infancia, que vamos a invertir mucho en primera infancia. Claro, como los niños de 0 a 5 años no marchan, nadie invierte en ellos. Yo sí voy a defender a esos niños de 0 a 5 años porque es la mejor educación, esa jornada complementaria y la universidad digital. Candidato, pasando a otro tema coyuntural, en Bogotá es la primera línea del metro. ¿Cuál es su postura frente a este proyecto? No prometo el metro, lo voy a entregar, se lo vamos a poner a rodar a los bogotanos para que mejore la calidad de vida. No puede ser que por un capricho del presidente Petro, ahora por soterrar la primera línea, vayamos a posponer esa obra 10 años más y que nos cueste 15 billones de pesos más. El metro de Bogotá tiene que ser una realidad. Hoy una madre cabeza de hogar, también esta semana en las calles me decía, venía de Voz a Brasilia, me decía, me demoro 2 horas y media para llegar a las 53 con séptima, eso no es justo, eso nos quita la calidad de vida y que no se merecen los ciudadanos de Voz y de que una mejor calidad de vida en su movilidad. Por eso vamos a hacer el metro, lo vamos a ejecutar y no vamos a permitir que el presidente busque, a partir de un capricho, quitarle la obra más importante a los bogotanos. De hecho, lo vamos a convertir más bien una obra, y eso deberíamos estar haciendo, en una obra que genere desarrollo económico y social, 17.000 empleos. Deberíamos estar formando a los jóvenes de Bosa como ingenieros eléctricos para que trabajen en el metro de Bogotá. Deberíamos estar articulando a la micro, pequeña y mediana empresa para que se vinculen en la producción de los vagones, por ejemplo, utilizando el material reciclado de las obras para producir más ladrillos y para producir los bloques de cemento que van a estar sobre los andenes en la ciudad. Es una obra que además nos debería ayudar a cambiar la cultura de los bogotanos. En Medellín los paisas prepararon a los jóvenes durante 8 años antes de que entrara el metro para que respetaran la fila, para que cuidaran el metro, para que le dieran el asiento a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas. La obra nos puede ayudar también a generar una nueva cultura y en eso nos vamos a enfocar todos los esfuerzos. Que Bogotá tenga metro, se lo vamos a garantizar. Pero el presidente Petro insiste en su postura de soterrar el trazado e incluso anunció un viaje a China para hablar con el primer mandatario. Yo no creo que nadie le firme ese cambio. O sea, ¿quién va a firmar? Primero, eso depende del distrito, ¿no? El distrito fue el que lo contrató. No puede el presidente imponer una decisión a un distrito cuando tenemos un distrito especial que le garantiza su autonomía. Somos un país descentralizado. El presidente tiene que entender que ya no es el alcalde de Bogotá y no puede imponer su visión y no reconocer que, por ejemplo, en las elecciones, si me eligen a mí como alcalde, lo que está ratificando es que hacemos el metro. Esa va a ser la votación popular. Me eligen también con la bandera de terminar ese metro de la línea 1. No lo puedes conocer y no puede afectar de manera tan grave la seguridad jurídica de una ciudad. Dentro del plan de ordenamiento territorial de la alcaldesa Claudia López se habla de 5 líneas del metro. De llegar usted a la alcaldía, ¿propondría otras más aparte de la tercera que ya está en prefactibilidad? Yo voy a ser un alcalde que me voy a dedicar a ejecutar y ejecutar. Hay 58 billones de pesos en obras contratados. El próximo alcalde le tiene que cumplir a los bogotanos, no más promesas de líneas de metro. Terminemos la primera línea, iniciemos la contratación de la línea 2. Pero además tenemos que terminar el Transmilenio por la avenida 68, el Transmilenio por la ciudad de Cali, el Transmilenio por la Caracas al sur. Hay que terminar la calle 13, que está en proceso de licitación, que tiene Transmilenio en la calle 13, 4 carriles al lado y lado. Eso nos mejoraría las entradas y salidas de Bogotá, donde hoy un ciudadano se demora 7 horas para entrar o salir de la ciudad. La autopista norte, la carrera séptima al norte y por supuesto la ALO Sur, y hay que iniciar la Boyacá hacia el norte en el tramo que pasa por Guaymaral. Si hacemos todas esas obras le va a cambiar la vida a la ciudad y eso es un sistema multimodal. Aquí hay que acabar esa discusión que es que el metro es de Peñalosa y es de Petro. No, las obras son de los bogotanos, nos la merecemos, la vamos a ejecutar y lo bueno es que nos va a cambiar la calidad de vida. No sería espectacular como va a pasar cuando tengamos todas esas obras, que con una sola tarjeta cualquier bogotano tenga a máximo 1 kilómetro de distancia de su casa o una estación de metro o una estación de CTP o de Transmilenio, pueda entrar y cambiarse del metro al Transmilenio y luego subir al Metrocable en Ciudad Bolívar o al cable en San Cristóbal y llegar a cualquier punto de la ciudad. Eso es calidad de vida, eso es pensar en grande en una ciudad y ejecutar las obras. Esa es la responsabilidad del próximo alcalde y yo soy un ejecutor nato. A lo largo de mi vida profesional he ejecutado 100 billones de pesos con toda pulcritud. Ningún candidato tiene la experiencia real en ejecución y llegan muchos a improvisar. En mi caso, ejecución, ejecución y ejecución.
Dentro de esos proyectos que usted mencionó, se le olvidó mencionar uno, valga la redundancia, el corredor verde, la carrera séptima. ¿Cuál es su postura frente Pero a eso no este? se me olvidó a propósito, es que no estoy de acuerdo con el corredor verde, la ¿Por carrera qué, séptima. candidato? Porque especialmente en el tramo de la 92 a la 34 es un esperpento urbanístico. Eliminan el carril mixto del borde occidental y eso generaría un caos en el nororiente de la ciudad, especialmente para el transporte particular. Y si la alcaldesa Claudia López lo adjudica antes de terminar su administración, ¿lo tumba o lo continúa? Pues hemos firmado una carta pidiendo a la alcaldesa que no haga ese metro, haga ese corredor verde de la ciudad y no lo adjudique. Candidato, con tantos frentes de movilidad que hay en Bogotá, ¿qué hacer para eliminar los trancones? ¿Cambiar el pico y placa, por ejemplo, o qué pensaría usted? Nosotros vamos a eliminar el pico y placa. Es la medida más mediocre que existe y lo vamos a hacer de una forma que no afecte a la congestión de la ciudad. Porque hoy en pleno siglo XXI, con tecnología, por corredores, utilizando inteligencia artificial, se puede garantizar el flujo en la ciudad. No tiene que ir por vías principales. ¿Usted por qué tiene que tener pico y placa si vive en Suba y quiere utilizar su carro para llevar a su hijo al colegio y no afecta ninguna vía principal? ¿Usted por qué tiene que ser afectado si, por ejemplo, usted quiere trabajar y tiene su carro para trabajar? Entonces, lo que aquí yo creo es que se debe garantizar la libertad. Las ciudades del mundo más congestionadas son las que tienen pico y placa porque no hicieron las obras. Aquí no hicieron las obras la izquierda progresista y hoy nos quieren culpar a todos con un pico y placa y se volvió la principal política de movilidad. La política de movilidad de fondo es terminar las obras, hacer el metro, hacer el Transmilenio, hacer los metrocables, tener las vías y para que el que quiera utilizar el carro lo pueda utilizar, el que quiera utilizar la moto puede ir por una vía segura, sin huecos, el que quiera ser peatón lo puede hacer, que el ciclista si quiere tener uso de la bicicleta vaya por la ciclorruta seguro, que el peatón tenga un andén seguro y si tenemos un sistema de transporte público eficiente, seguro, a costos razonables con el metro interconectado e intermodal, pues lo va a poder hacer. Eso es lo de fondo para mejorar la movilidad de Bogotá. Pero al eliminar el pico y placa, ¿usted implementaría otra medida en movilidad? Como le digo, los controles de los flujos de la ciudad a través de tecnología. Eso hacen todas las ciudades del mundo. Tenemos un pico y placa sin tecnología, ya han pasado 30 años, hoy hay inteligencia artificial, hay seguimiento satelital, hay una figura que se llama Waze Cities, que canaliza los flujos de tráfico en la ciudad. Todo el mundo utiliza Waze, pero coordinado con la ciudad, manda los flujos de las vías por donde hay menos congestión para que la gente pueda llegar y regula todo el flujo en la ciudad. Eso existe ya en el mundo y nosotros seguimos con la misma pico y placa, que si uno, que si dos, que si 2 horas, que si 3 horas, sin uso de tecnología. Eso parece increíble. Estamos en el siglo pasado cuando hoy hay una tecnología que nos permitiría organizar mejor los flujos de la ciudad por corredores. Es decir, ¿sería como una especie de cobro por congestión? No habría cobro, es solo uso de tecnología. Ok. Candidato, ¿qué cambiaría o mejor, qué continuaría usted de la administración de la alcaldesa Claudia López? La alcaldesa Claudia López hizo una administración muy mala y todo lo malo que hizo tapa algo bueno que logró con las manzanas de cuidado y con los senderos peatonales en los cerros orientales. Ok, o sea, cambiaría prácticamente todo. Sí, claro. Ok. Bueno, candidato, ¿por qué los ciudadanos, los bogotanos deben votar por usted el próximo 29 de octubre? Mire, el próximo 29 de octubre en Bogotá nos estamos jugando el futuro de Colombia. Esta no es una discusión de un alcalde que va a tapar los huecos y va a terminar el Transmilenio o va a hacer el metro. La discusión de fondo es cómo se preserva la democracia y las libertades en Bogotá. Lo que está haciendo el presidente Petro de atacar a los medios de comunicación, lo que está haciendo el presidente Petro de pagar a los delincuentes y en una paz total queda impunidad, lo que quiere hacer el presidente Petro con haciendo política de forma ilegal, buscando influir en las elecciones por un candidato, es arrodillar a Bogotá para poder someter a Colombia. Nosotros defendemos las libertades. Diego Molano es el único que tiene como candidato el carácter, el conocimiento y la experiencia real para defender a los bogotanos, para defender las familias bogotanas frente a la delincuencia, pero también hacer el contrapeso y el tate quieto a un presidente que busca imponer su visión de odio en la ciudad y de destrucción de las instituciones y de coartar las libertades. Ese es el debate de fondo y por eso el 29 de octubre invito a votar a los bogotanos por Diego Molano, que voten a conciencia, que represente esos valores de proteger la vida, de proteger las familias, de respaldar y apoyar a la policía, a las instituciones y de garantizar que el sector privado sea el que impulse la sociedad del progreso de la sociedad. Esta es la decisión de fondo.
o caos o libertades. Es lo que estamos jugando en las próximas elecciones del próximo 21 de octubre. Y Diego Molano tiene el carácter y la experiencia para garantizarle la libertad y la tranquilidad a los bogotanos. Candidato, una última, de pasar a segunda vuelta y lamentablemente quedar en el segundo lugar, ¿aceptaría la curul de oposición en el Consejo de Bogotá? Esas son las reglas de la democracia y así debería funcionar. No como hizo Carlos Fernando, que él lo aceptó y luego se retiró. Pues candidato, muchas gracias por estar en Semana. Muchas gracias. A ustedes, quienes nos acompañaron en esta transmisión, muchas gracias. Y para esta y muchas más noticias de las elecciones a la Alcaldía de Bogotá y otras regiones del país, no olvide visitar nuestra página web y nuestras redes sociales.